Mi nuera me envió por accidente una grabación que era para su hermano, y lo que escuché sobre mi hijo me dejó paralizado. A la mañana siguiente, puse en marcha un plan que ella jamás vería venir. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, deo me gusta, suscríbete y dime en los comentarios dónde estás escuchando mi venganza. An historia de quiero saber qué tan lejos ha viajado. Estaba ocupado en la cocina, organizando frascos de especias en la vieja mesa de madera. Tont. La radio sonaba con un poco de estática. Las noticias decían algo sobre los precios del mercado, pero yo no prestaba atención, mucha atención. Mi mente estaba en la cena, tratando de averiguar qué podía prepararle a Michael, mi hijo, que siempre venía. Llegué a casa, exhausta tras un largo día de trabajo. Justo entonces, mi teléfono vibró en mi delantal. Veo el asilo, me sequé las manos rápidamente y saqué el viejo dispositivo que Michael me había comprado hacía unos años. La pantalla me iluminó una notificación de Telegram. Era de Emily, mi nuera. Fruncí el ceño un poco, estaba confundida. Casi nunca enviaba mensajes de voz, sobre todo porque todos vivíamos bajo el mismo techo. Sí, y a de decir algo. Solo tenía que abrir la boca. Emily se había ido por la mañana, diciendo que iba a ver a alguien. Higos. Pensé que tal vez quería pedirme que recogiera algo, como más verduras o leche, así que toqué para escuchar, pero en mi torpeza, mientras sostenía un salero, accidentalmente, presioné el botón para guardar el audio en mi teléfono. Antes de que pudiera entender qué había pasado, abrí Telegram de nuevo, y vi que el mensaje había desaparecido. Emily escribió enseguida, lo envié, por error, ¿lo oíste, mamá? Pens, momento, y respondió, no, cariño. Ella simplemente envió un emoji de pulgar hacia arriba, y dijo nada más. Me senté en la silla de madera junto a la mesa de la cocina, todavía con el salero en la mano. De repente, recordé algo que Michael me había dicho una vez a mamá. Emily no envía mensajes de voz. Si lo hace, debe ser algo realmente importante. Esa frase despertó mi curiosidad. Abrí la lista de archivos de audio. En mi teléfono hay con dedos temblorosos. Seleccioné la grabación que acababa de guardar. La voz de Emily se escuchó, pero no era la dulce voz que usó conmigo. Estaba llena de fastidio, como si se estuviera desahogando. Llamó a la otra persona hermano, y Joan supo de inmediato que era Daniel, su hermano mayor. Entonces, empezó a hablar de Michael. Este Michael es tan aburrido, tan inútil, nunca gana suficiente dinero para que viva como merezco. Sentí que se me hundía el corazón. Lo intenté en que siguiera escuchando, pero cada palabra se sentía como una puñalada. Dijo que no soportaba estar con un hombre tan mediocre como Michael. Ya no quería divorciarse. Ya, me quedé paralizada. Agarrando el teléfono en Emily, continuó en voz baja, como si compartiera un secreto. Dijo que estaba perdiendo su tiempo con Michael, que soñaba con ser la esposa de un hombre rico y exitoso. Él mismo que Daniel había prometido presentársela. Entonces, su tono se suavizó, seguido de una pequeña risa, como si hubiera pensado en algo gracioso. Si Michael pierde su reputación en la empresa, todo será más fácil. Gracias por darme ideas sobre cómo hacerlo quedar mal en el trabajo. Así tendré la excusa perfecta para pedir el divorcio. Estaba en shock. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Casi se me cae el teléfono al suelo de la cocina temblando. Volví a escuchar la grabación. Cada palabra se me clavó en el alma. No me equivoco, era la voz de Emily, mi nuera, la mujer que había venido a verme, a amar como a una hija. Ella estaba conspirando contra mi hijo, el chico que yo tenía. Dediqué toda mi vida a amar y proteger. Sentí un nudo en la garganta, como si algo me impidiera respirar. En ese preciso instante, la puerta de hierro se abrió, con un crujido. Mamá, ya estoy en casa. La voz de Michael llegó clara y llena de vida. Siempre entré en pánico. Rápidamente metí el teléfono en el bolsillo y tomé una profunda respiré hondo para calmarme. Salí al patio y vi a Michael allí de pie, con una enorme sonrisa en su rostro bronceado,
una bolsa de pasteles de la panadería de la esquina, la misma donde solía comprarle su pastel de cumpleaños cuando era niño. ¿Ya comiste, mamá? Te traje este pastel, de esos que te gustan, ¿verdad? Preguntó con su voz cálida. Me obligué, Anne. Sonreí. Tomé la bolsa y traté de que mi voz no temblara. Sí, estoy preparando la cena. Ve a buscarla. Una ducha. Debes estar cansado. Michael asintió y entró en la casa, silbando una melodía alegre. Observándolo alejarme, sentí que mi corazón se partía en dos. ¿Cómo podía sonreír así cuando él, la esposa que tanto amaba, planeaba destruir su vida? Poco después, Emily llegó. En ella entró con un vestido azul que brillaba bajo la luz de la cocina, con el pelo recogido en rizos. Me vio, estaba cortando verduras, me miró rápidamente y dijo secamente: ya cené fuera, mamá. Adelante. Ustedes dos. Hayes fue directamente a su habitación, sin decir una palabra más. Asentí, pero por dentro se desataba una tormenta. Su mirada, la forma en que caminar tan tranquilamente, como si nada pasara, me llenó de rabia e impotencia esa noche. Después de que Michael se fuera a dormir, me senté en silencio en la pequeña cocina bajo la tenue luz amarilla que resaltaba las grietas de la pared. El tic-tac del reloj de pared era constante, pero mi mente era un caos. No podía dormir en un guiño. Miré por la ventana. El cielo estaba negro como la tinta, con solo unas pocas estrellas asomándose entre las densas nubes. La grabación de Emily seguía sonando en mi cabeza. Cada frase era como una aguja en me atravesó el corazón. Me pregunté cómo alguien que me había llamado mamá podía decir cosas tan crueles sobre mi hijo. ¿Cómo podría ella planear arruinar la vida de Michael, el chico que había protegido? Con todo mi ser, me levanté, caminé, fui lentamente a la cocina y me serví un vaso de agua fría. Me temblaba tanto la mano que un poco de agua se derramó sobre el suelo de baldosas. Volví a sentarme, intentando respirar hondo, pero el nudo en la garganta no desaparecía no fuera. En el patio, el viento nocturno se filtraba por las rendijas de la puerta, trayendo un frío que me hizo tiritar. Supe entonces que se avecinaba una tormenta, no solo en mi interior, sino para toda la familia. Los recuerdos del pasado comenzaron a superficie tan clara como si hubieran sucedido ayer. Recordé los años difíciles, cuando mi esposo murió repentinamente de un ataque al corazón. Michael tenía solo 12 años. Era demasiado joven para comprender el dolor de perder a su padre. Yo, una mujer de 30 años con poca educación, tuve que arreglármela sola para criar a mi hijo. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer tamales junto a la estufa. El olor a maíz se mezclaba con el humo que me hizo llorar. Envolví cada tamal con cuidado y los llevé a vendía en el mercado, sin importar si el sol abrasaba o llovía a cántaros. Al mediodía, lavaba y planchaba la ropa para las familias ricas del barrio, y mis manos se pusieron ásperas por estar en agua con jabón todo el tiempo. Por la noche, atendí a la pequeña tienda de comestibles hasta tarde, contando cada dólar para ahorrar para la escuela de Mike. Había noches en las que el agotamiento casi me venció, pero ver a Michael estudiando bajo la luz de una lámpara de aceite me dio la fuerza para seguir adelante. Nunca olvidaré el día que recibió su título universitario. Llevaba el único vestido que tenía sin parches. Me senté en un rincón del auditorio y vi a mi hijo subir al escenario. Cuando se giró para mirar a mí, miró con una sonrisa radiante y lloré como un niño. Esas lágrimas no eran solo de alegría, pero de alivio. Después de tantos años de sacrificio, pensé que toda el esfuerzo había valido la pena. Entonces llegó el día en que Michael me presentó a Emily. Entró en la casa con su largo y brillante cabello sea bello, una sonrisa encantadora y una caja de galletas elegantes en la mano. Mamá, esta es Emily, dijo Michael, con la voz llena de orgullo. Miré a la joven que tenía delante. Parecía educada y atenta. Emily me ayudaba a poner la mesa, a veces pelaba fruta o lavaba los platos, y siempre me llamaba a mamá, con una dulzura que me derritió el corazón. Una vez me regaló un chal azul,
Me dijo que me quedaba muy bien. Me conmovió mucho. Pensé que mi hijo había encontrado una buena pareja, alguien con quien formarían una familia feliz. Su boda fue sencilla, pero muy cálida. Todo el vecindario vino a felicitarlos a ellos, y la risa llenó el patio. Vi a Michael y Emily intercambiar anillos, con el corazón lleno de esperanza. Pensé finalmente pude estar en paz, porque mi hijo ahora tenía su propia casa. Pero solo unos pocos años después, todo empezó a cambiar. Emily ya no era la dulce niña que había conocido. Empezó a pasar tiempo, dinero, a manos llenas, pidiendo constantemente ropa de diseñador y bolsos caros, cada vez que Michael se negaba a decirle que necesitaban ahorrar para el futuro. Emily se ponía de mal humor. A veces, le gritaba delante de mí con voz: Helidan, siempre estás pensando en ahorrar. ¿Qué sentido tiene vivir así? Eso recuerdo claramente. Una noche, a Michael le acababan de pagar, y antes podía pagar el alquiler. Emily ya pedía un bolso Gucci. Costó lo que mi hijo ganó en un mes entero. Michael negó con la cabeza y explicó con calma y cariño: tenemos cosas más importantes, podemos esperar hasta el mes que viene. Emily no dijo nada, simplemente lo miró furiosa y arrojó la bolsa de comestibles que Michael acababa de comprar al suelo. Un piso, el contenedor se rompió y el olor a comida se extendió por todas partes. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Michael sentado en silencio, recogiendo los pedazos del suelo. Su rostro estaba pálido, su mirada vacía. Estaba en un rincón de la cocina. Quería correr a abrazarlo, pero mis pies parecían pegados al suelo. Solo podía darme la vuelta y fingir que estaba limpiando para ocultar mis lágrimas. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la grabación de hoy no era ninguna sorpresa. Era solo la punta del iceberg que en mi ingenuidad no había visto antes. Las veces que Emily se enojó, las veces que me quejé de Michael, eran todas señales. Me culpé a mí mismo. ¿Cómo pude dejar que mi hijo viviera con alguien así sin darse cuenta? Confiaba demasiado. Tenía demasiada fe en un hogar que Ann creía que era perfecto. Me levanté y salí al patio. El viento nocturno soplaba con más fuerza, trayendo el olor a tierra húmeda del pequeño jardín. Me abracé, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Volví a la cocina, serví otro vaso de agua, pero esta vez no bebí. Me quedé allí parado, mirando la oscuridad del exterior a la ventana, con un nudo en el corazón. A la mañana siguiente, me desperté temprano como siempre, pero sin paz en mi alma. La cocina estaba igual que todos los días. El olor a café llenaba el aire, pero sentí como si todo estuviera cubierto por una espesa niebla. Intenté mantener la calma y preparé el desayuno como si nada pasara. Tostadas, huevos fritos y un plato de fruta picada. Michael estaba sentado a la mesa leyendo el periódico, y Emily bajó un poco más tarde, con el pelo recogido en una coleta y una blusa blanca impecable. Sirvió el café, lo puso en la mesa y se volvió hacia mí con una sonrisita. Mamá, ¿quieres más azúcar? La miré fijamente a los ojos buscando un rastro de sinceridad, pero todo lo que vi fue una fría falsedad. Sus ojos me observó como si estuviera calculando algo. Asentí levemente y dije en voz baja: está bien. Cariño por dentro. La rabia seguía ardiendo, pero sabía que tenía que contenerla. Si dejo que mis emociones se manifiesten ahora, todo podría derrumbarse. Aparte, antes de que pudiera hacer algo para proteger a Michael levantó la vista del periódico. Emocionado, mamá, hoy tengo una reunión muy importante en la oficina. Si aprueban esto, informe, podrían considerarme para un ascenso. Sonrió y sus ojos mostraron con esperanza. Le devolví la sonrisa, pero mi mirada se desvió, sin querer, hacia Emily. Frunció el ceño por una fracción de segundo, así que, rápidamente, que si no hubiera estado prestando atención, me lo habría perdido. Entonces forzó una sonrisa torcida como si se escondiera algo. ¿En serio, cariño? Genial, dijo con voz melosa, pero sentí la mentira en cada sílaba. El desayuno transcurrió en silencio. El único sonido era el tintineo de los cubiertos. Los platos. Después de que Michael me besara la frente y saliera corriendo,
a trabajar. Emily se quedó para recoger la mesa, pero sabía que era solo una excusa. En cuanto me di la vuelta para lavar los platos, la oí contestar el teléfono y hablaba en voz baja, como si temiera que alguien la oyera. Me quedé quieto, fingía limpiar la estufa, pero tenía los oídos bien abiertos. Dígamelo, M, susurró Emily. Michael definitivamente no entregará el informe a tiempo. Ya me encargué de eso. Mi corazón dio un vuelco en yo. No podía oír lo que decían al otro lado, pero supuse que era Daniel, su hermano. Otra trampa, otro intento de hacer fracasar a mi hijo. Al mediodía, fui al mercado con Sara, mi vecino y mejor amigo. Bajo el intenso sol, caminábamos entre los puestos llenos de verduras, con el bullicio de gente al fondo, pero tenía el corazón pesado. No podía concentrarme en escogiendo cilantro o carne. Finalmente, llevé a Sara a un rincón apartado cerca del mercado de pescado. Sara, tengo que decirte algo. Empecé con la voz temblorosa. Ann le contó sobre el mensaje de voz. Todo lo que Emily había dicho sobre Michael y su plan para sabotearlo. Sara, los ojos se abrieron de par en par y me puso una mano en el hombro. Linda, Dios mío, ¿cómo podría? Tienes que hacer algo. No dejes que esa mujer siga lastimando a Michael. Asentí, pero por dentro era un enlío. Lo sé, Sara, pero tengo que ser inteligente. Si actúo precipitadamente, me temo que en solo empeorará las cosas para Michael. Sara me apretó el hombro con fuerza. La verdad siempre sale a la luz. Linda, tú solo vigilan. Reúne pruebas. Estaré aquí para lo que necesites. Sus palabras me dieron fuerzas, pero aún sentía un ligero miedo. Tenía miedo por Michael y también por mí misma, por no tener el coraje de enfrentar la verdad. Cuando llegué a casa, tan pronto como Ann al abrir la puerta, oí a Michael gritar desde dentro: «Mamá, me alegro mucho de que estés aquí». Su voz sonaba ... desesperado, no como siempre. Entré y lo vi rebuscando entre un montón de papeles sobre la mesa. Su rostro estaba pálido. «Mamá, no encuentro los documentos de la reunión de esta tarde. Los dejé en mi maletín esta mañana y ahora se han ido». Miré a mi alrededor y vi a Emily en un rincón con los brazos cruzados y una mirada de falsa sorpresa. «Pero los dejé sobre la mesa». «Cariño, ¿no se cayeron en la oficina?», dijo como si no tuviera nada que ver. Observé en silencio y mis ojos se posaron en el sofá. Una pila de papeles sobresalía de una grieta en el cojín, como si alguien lo había escondido a propósito. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz tranquila mientras me agachaba para recogerlos. «Ann, Michael, ¿serán estos?». Se los di, mirando de reojo a Emily. Soltó un suspiro de alivio y me abrazó. «Ann, Ann, gracias, mamá». «Sí, son estos». «Tengo que volver a la oficina ahora». Emily me lanzó una mirada fugaz con un destello de fastidio, pero rápidamente se dio la vuelta, fingiendo estar ocupada con su teléfono. Me quedé allí viendo a Michael salir corriendo, sintiéndome aliviada y dolida al mismo tiempo. Aliviada porque mi hijo había encontrado sus documentos, pero me dolía porque sabía que si no los hubiera visto, Michael habría reprobado su examen. Unión. Y la persona detrás de todo era Emily. Me preguntaba, ¿qué tan lejos había llegado? Se fue con su plan. ¿Cuántas veces más intentaría arruinar a mi hijo? Esa noche, cuando supuestamente todos dormían, volví a oír susurros en la sala. Bajé las escaleras de puntillas y me escondí tras la gruesa cortina, con el corazón en la garganta. La voz de Emily era baja, pero aguda. «Sí, hermano, en Cassin trabajé hoy. Escondí los papeles, pero esa anciana los encontró. Tengo que tener más cuidado». Me agarré el borde de mi blusa, intentando controlar mi respiración para no hacer ruido. Sus palabras fueron otra puñalada, confirmando todas mis sospechas. Emily no solo hablaba mal de Michael, estaba trabajando activamente para que fracasara. Volví a mi habitación en silencio y me acosté, pero me ardían los ojos. No lloré, no porque Ann fue fuerte, pero porque sabía que las lágrimas no resolverían nada. En mi cabeza, ellas piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El audio, la expresión falsa de Emily, los papeles ocultos,
y la llamada secreta. Todo apuntaba a una verdad. Emily ya no era la nuera en la que había confiado. Era un peligro para Michael, para esta familia. No podía guardarme este secreto por más tiempo. El peso de la grabación en las acciones de Emily eran como una piedra en mi pecho que no me dejaba respirar. Tenía que hacer algo, encontrar a alguien que hablar con él, no para desahogarme, sino para encontrar el camino correcto para Michael. Cogí el teléfono y con dedos temblorosos marqué el número de los padres del señor Julián y la señora Beatriz López. Emily. Intenté mantuve la voz firme mientras les pedí que se reunieran conmigo en una pequeña cafetería cerca de la casa a la mañana siguiente. Necesitamos al hablar, dije sin dar detalles. El señor López respondió con su voz grave. Todos bien, señora linda, allí estaremos. Esa mañana, el día amaneció frío con una luz llovizna, como si el cielo pesara tanto como mi corazón. Me puse un viejo suéter gris y el chal que Michael me había regalado años atrás, Hayes Antimpo. Frente al espejo, vi mi rostro, las arrugas profundas, la mirada cansada, pero con una chispa de determinación. No quería que esta reunión se convirtiera en una pelea, pero necesitaba que la verdad saliera a la luz. Y esperaba que los padres de Emily, entiendo, la cafetería estaba escondida en un callejón, con mesas de madera juntas, y un delicioso olor a café tostado en el aire. Llegué temprano y elegí una mesa cerca de la ventana. Me senté, agarrando mi vaso de agua con fuerza, tratando de ordenar mis pensamientos. Cuando el señor y la señora López entraron, yo inmediatamente reconocí su alta figura de cabello gris, y a la señora López detrás de él, con una vieja bolsa de tela y una expresión preocupada. Me miraron con ojos interrogativos, como si ya hubieran adivinado parte de la historia. Mi PewDiePie les ofrecí una sonrisa forzada y los invité a sentarse. Gracias por venir, dije en voz baja. Les traigo un café. Asintieron, y pedí 3 cafés solos, sin azúcar. Cuando la camarera traje los cafés, respiré hondo y saqué mi teléfono. Quiero que escuches algo, dije. Su voz era tranquila, pero mi corazón se aceleraba. Reproduje la grabación. La voz de Emily llenó el silencio del café, aguda como un cuchillo. Este Michael es tan aburrido, tan inútil. Nunca gana suficiente dinero para me obligan a vivir como merezco, dijo con claro desprecio. Luego continuó hablando del divorcio al que el hombre rico Daniel la presentaría, y cómo estaban tratando de hacer que Michael fracasara. Observó al señor y la señora López. Ella palideció, se cubrió la boca con la mano y abrió los ojos de par en par, horrorizada. Dios mío, no puede ser. ¿De verdad dijeron eso, mi hija y mi hijo? Susurró con la voz a punto de quebrarse. El señor López tocó el mesa ligeramente de Daniel. Lo esperaba. Siempre ha sido un trepa social. Pero Emily, ¿cómo podía hablar así de su marido? Me quedé callada, dejando el teléfono sobre la mesa para que pudieran procesar lo que acababan de escuchar. Luego les conté todo lentamente, cómo Emily envió el mensaje por error, cómo lo borró inmediatamente, y cómo por pura suerte lo había salvado. No quería creerlo, dije, mirándolos en el ojo. Quería a Emily como a una hija, pero lo que decía, lo que hacía, yo no puedo dejar que siga lastimando a mi hijo. El señor López se sentó derecho, con el rostro vuelto hacia M, y punto de pálido a rojo de ira. Apretó los puños, conteniendo la rabia. La SRA linda, dijo con voz profunda pero firme, estamos increíblemente avergonzados. A Michael es un hombre bueno y trabajador, que ama a nuestra hija. Y no tengo palabras para describir cómo se comporta Emily. Disculpa, dijo la señora López, con lágrimas en los ojos, y me tomó la mano. La suya estaba fría y temblorosa. Perdona a Michael, dijo entre sollozos. Fue culpa nuestra por no... Cr y hondo, bien a nuestros hijos. Nunca imaginamos que Emily fuera capaz de algo así. Asentí, sintiendo un peso en mi alma. Una parte de mí sentía pena por esos padres que se enfrentaban a una verdad tan dolorosa sobre sus hijos, pero otra parte más grande, sentí un fuego ardiendo en mi interior.
No quería que esto terminara con una simple confesión. Es hora de que todo salga, dije con más firmeza de la que esperaba. No quiero que Michael siga viviendo una mentira, pero necesito tu ayuda. Emily y Daniel tienen que afrontar las consecuencias de S acciones. El señor López me miró con determinación, pero también con dolor en sus ojos. Tienes razón, dijo. No los cubriremos. Pero señora Linda, ¿qué son? ¿Qué planeas hacer? Negué con la cabeza, sin responder de inmediato. Un plan empezaba a formarse en mi mente, pero no estaba lista para revelarlo. Encontraré la manera, respondí en voz baja, pero segura en voz. Solo necesitaba que supieras la verdad, y si era necesario, que estuvieras del lado de Michael. La señora López se secó a lágrimas y asintió. No te preocupes por eso, dijo. Haremos lo que sea necesario para enmendarlo. Solo esperamos a Michael puede perdonarnos. Le di una sonrisa amarga, no di alegría, sino porque sabían este fue solo el primer paso. La batalla no había terminado, y necesitaba más que una disculpa. Al salir de la cafetería, seguía lloviznando. Agarré mi chal y caminé lentamente por la acera mojada. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el olor a café que se había pegado a mi ropa. Sentí pena por el señor y la señora López, pero también una férrea determinación. Pensé en Michael y su sonrisa cuando llegó con P. a Stills de los sueños que tenía para su futuro. No podía dejar que Emily le quitara todo. Sabía que aún tenía mucho por hacer. Reunir más pruebas, encontrar una manera de enfrentar a Emily y la Mayo. Lo más importante es proteger a mi hijo de heridas más profundas. Después de reunirme con el señor y la Sra. López, sabía que no podía detenerme ahí. Mi palabra contra la de Emily no sería suficiente. Suficiente. Necesitaba a alguien con más autoridad, alguien que pudiera hacer que sus acciones tuvieran consecuencias inmediatas. Yo pensé en Camila Harris, la jefa directa de Emily en la agencia de comunicaciones. Si alguien pudiera arreglar las cosas en directo, era ella. A la mañana siguiente, me senté solo en la sala. La luz del sol se filtraba a través las cortinas, dibujando tenues rayas en el suelo. Tomé mi teléfono y escuché la grabación de nuevo a Emily. Su voz sonó aguda y desdeñosa. Michael es un inútil. Necesito un hombre que valga la pena. Cada vez que lo escuchaba, sentía a mi corazón se encogió, pero me obligué a mantener la calma. No podía dejar que mis emociones se controlarme. Encendí la vieja computadora de Michael, la que me había dejado para usar si necesitaba buscar algo. Fui al sitio web de la empresa de Emily y busqué información de contacto. En pocos minutos, encontré la información de contacto de la señorita Camila Harris, dirección de correo electrónico. Me senté frente a la pantalla, con los dedos sobre el teclado, y escribí un breve correo electrónico. Estimada señorita Camila Harris, escribí, mi nombre es Linda, soy la madre de Michael, el esposo de su empleada, Emily Torres, le escribo. Comparto una verdad sobre ella. Disculpen la intromisión, pero es una cuestión de ética. Adjunto una grabación, quien lo recibí por accidente. Adjunté el archivo de audio. Revisé cada palabra, cada punto. No quería que el correo sonara enojado o resentido. Solo quería que se supiera la verdad. Al presionar enviar, sentí que mi corazón latía con fuerza, como si acabara de arrojar una piedra a un lago en calma. Apenas 20 minutos después, sonó mi teléfono, un número desconocido. Respiré hondo y respondió. Hablo con la señora Linda. Una voz al otro lado dijo, seria y clara, pero no fría. Soy Camila Harris, la directora de la empresa donde trabaja Emily. Me aferré a el teléfono, intentando que mi voz no temblara. Sí, es ella, respondí. El señor Harris fue directo. Escuché la grabación que me enviaste. ¿Podrías contarme más sobre esto? Le dije en todo breve pero preciso, el mensaje enviado por error, las palabras de Emily en la grabación, y cómo había intentado ocultar los documentos de Michael para que fracasara. Solo dije lo que vi y oí. Sra. Harris guardó silencio por un momento,
Y luego, dijo Anne, he tenido sospechas sobre Emily por un tiempo. Ella ha estado involucrada en varias cosas. .com, portamientos no transparentes, entregas tardías, mentiras sobre el progreso de su proyecto, pero lo que me has dado es prueba concluyente. Gracias por hablar. Me encargaré de esto de inmediato. Su voz era firme, pero detecté un toque de tristeza, como si ella también estuviera decepcionada de Emily. Colgué y me senté. Sentía como si me hubieran quitado un peso de encima, pero aún me sentía intranquilo por dentro. Pensé en Michael, en su sonrisa despreocupada cada vez que llegaba a casa. ¿Cómo iba a decirle que la esposa que amaba estaba conspirando para arruinarle la vida? ¿Cómo podría protegerlo sin le causaba más dolor? Michael llegó a casa antes de lo habitual. Estaba en la cocina cortando verduras para la cena, cuando oí que se abría la puerta. Entró con el rostro sombrío y hombros caídos, se desplomó en una silla y se puso las manos sobre la cabeza. «Mamá», dijo con voz apagada. «Emily me llamó hoy. Dijo que llamaron Han, la llevé a la oficina del director. No sabe qué pasó, pero lloraba mucho. Estoy preocupada». Me detuve cortando el cuchillo congelado en el aire. Me giré para mirar a mi hijo y vi que tenía los ojos rojos, como si se estuviera conteniendo lágrimas. Fingí un suspiro, bajé el cuchillo y me acerqué a él. «Probablemente sí, solo algo del trabajo. Hijo», dije, con suavidad. «No te preocupes demasiado. Todo estará bien». Pero por dentro, una mezcla de emociones me invadió. Sabía que el primer golpe había sido para Emily. La Sra. Ann Harris había actuado y sentí un poco de alivio, pero al mismo tiempo me dolió ver a Michael preocupado por una esposa que no lo merecía. Quería abrazarlo con Tarol todo, pero sabía que aún no era el momento adecuado. Eso por la noche, mientras tejía en la sala, un hábito que tenía para calmar mis nervios, mi teléfono se iluminó. Un mensaje de texto de el número de Camila Harris. «Emily Torres ha sido despedida. Sus acciones no son compatibles con la ética profesional de esta empresa. Le agradezco nuevamente su honestidad». Leí el mensaje una y otra vez, sintiéndome como si me habían quitado una enorme roca del pecho. Dejé el teléfono sobre la mesa y dejé escapar un largo suspiro. Un paso de mí, el plan estaba completo. La tenue luz amarilla iluminaba las paredes agrietadas. La Sra. Ann, el mensaje de Camila Harris, seguía brillando en la pantalla del teléfono, pero no sentí ninguna satisfacción. El despido fue solo el primer paso, una pequeña parte del largo camino que debía recorrer para proteger a Michael. Sabía que si quería a mi hijo para escapar de la red de mentiras que Emily había tejido, tenía que sacar a la luz toda la verdad ante sus ojos. Pero ¿cómo podría hacerlo sin romperle el corazón? Esa pregunta me resonó en la cabeza como un viento frío. Tomé el teléfono y marqué el número de Sara, mi fiel vecina, que había estado conmigo en las buenas y en las malas. Cuando ella respondí, le dije que habían despedido a Emily. Mi voz era un susurro, como si temiera que alguien me oyera. Incluso aunque la casa estaba en completo silencio, Sara soltó una risa amarga. Todos obtienen su merecido. Se creía muy lista para el final. Tuvo que pagar. Hizo una pausa y añadió con seriedad. Pero ten cuidado. Emily no es de las que se rinden fácilmente. Encontrará la manera de vengarse. Estoy segura. Sus palabras fueron una advertencia que me hizo estremecer. Le pedí que lo mantuviera en secreto. Pero también le dije a Sara, si llega el momento en que necesito que seas mi testigo, ¿me ayudarás? Ella respondió sin dudar, Linda, sabes que siempre estoy aquí, para ti, Antu, llámame, cuando quieras. Cuando Michael ya estaba dormido, me senté sola en la mesa de la cocina con un viejo cuaderno y un bolígrafo. Comencé a anotarlo todo, cada fecha, cada pequeño detalle que tenía a presenciar. El día que recibí la grabación, el día que vi a Emily esconder los documentos de Michael debajo del sofá, el día que me reuní con sus padres, y el día que envié el correo electrónico a la señora Harris. Escribí cuidadosamente con mi letra temblorosa en el papel. Cada recuerdo era como una herida, pero me obligué a ser fuerte,
Tomé un sobre grande. Puse mis notas y una copia de la grabación que había transferido a una unidad USB dentro en lugar de todo, en un cajón de mi habitación. Ese pequeño candado era como una promesa que me hacía a mí misma. No dejaría que nadie se lo llevara a la mañana siguiente. Volví a llamar al señor, y la señora López no quería esperar más. Cuando el señor López respondió, fui directo al grano. Necesitamos una ocasión para confrontar. Emily y Daniel se enfrentan. Michael debe escuchar la verdad o seguirá viviendo una mentira. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego oí al señor López suspirar. Señora Linda, dijo con tristeza ambos, estamos de acuerdo, nuestra hija se equivocó y tiene que asumir la responsabilidad. Solo espero que algún día Michael nos perdone. La señora López intervino con voz entrecortada. Haremos lo que sea. Es necesario, señora. Solo le pido que no nos culpe demasiado. Asentí, aunque no podían verme, y respondí, no te culpo, pero Michael merece saber la verdad. Decidí que la ocasión perfecta sería el próximo fiesta familiar, una reunión que tenía planeada desde hacía tiempo para celebrar el cumpleaños de Michael. Todos estarían allí, Michael, Emily, Daniel y sus padres. Sería el momento ideal para que todo saliera a la luz. Sabía que en sí dejaba pasar esta oportunidad. Emily continuaría su juego, y Michael seguiría viviendo en la ilusión de un feliz matrimonio. Ese día, intenté que todo pareciera normal. Emily parecía no tener ni idea de que le había enviado la grabación a su jefe. Se preparó para la fiesta con total indiferencia, riéndose con Michael sobre el nuevo vestido que usaría para impresionar a la familia. ¿Qué te parece este vestido?, le preguntó a Michael, mostrando un vestido rojo brillante. Sus ojos brillaban como si estuviera actuando en una obra de teatro. Michael sonrió y asintió. Te ves hermosa, mi amor. Vas a dejar a todos sin palabras con eso. Desde un rincón de la cocina, observé la escena con el corazón apesadumbrado. La falsedad de Emily me repugnaba, pero simplemente asentí, ocultando un resfriado. En risa. Que siga actuando, me dije. En unos días, todo estará bien. Han terminado. La noche antes de la fiesta no pude dormir. Me senté a la mesa, y una luz tenue iluminaba mi rostro en un pequeño espejo. Revisé mi teléfono, asegurándome de que la grabación seguía ahí con una batería llena. Abrí el archivo, escuché de nuevo la voz de Emily, y cada palabra me recordó mi misión. Yo murmuré, como si hablara conmigo mismo. Mañana todo estará claro. Mañana, Michael verá su verdadero rostro, de la mujer en la que tanto confiaba. El día de la fiesta familiar, me levanté cuando el cielo aún estaba oscuro. Antes de los primeros rayos apareció el sol. Mi pequeña cocina se llenó del aroma del plato favorito de mole Michael. Desde niño me quedé junto a la estufa, removiendo la salsa espesa, con las manos ágiles, pero el corazón apesadumbrado. Hoy no era solo el día de Michael en cumpleaños, era el día en que tuvo que afrontar la verdad, el día en que todo saldría a la luz. También preparé unos tamales, envolviéndolos con cuidado, igual que envolví el amor que sentía por mi hijo durante tantos años. Pero hoy, esos tamales no eran solo comida, eran parte del espectáculo que tenía que montar para que todo pareciera normal. Michael se levantó temprano y empezó a decorar la sala. Colgó guirnaldas de papel amarillo del techo, silbando una melodía alegre. Mamá, ¿cómo se ve?, preguntó, volviéndose hacia mí, con una sonrisa radiante. Asentí, forzando una sonrisa, pero sentí como si alguien me apretara el corazón. Ver a mi hijo preparando su fiesta con tanta la inocencia me hizo querer correr y abrazarlo para decirle que todo estaba a punto de cambiar y que no lo dejar. Y a punto estimar mam, pero no pude. Aún no era el momento. Emily apareció más tarde, bajando las escaleras con su vestido rojo brillante y su cabello perfectamente rizado. Se paró frente al espejo de la sala de estar, arreglando su cabello, con una sonrisa satisfecha, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo me veo, mamá?, me preguntó con una voz dulce pero falsa. La Maya. Mis ojos recorrieron su llamativo vestido, y yo solo asentí. Muy bonita, querida.
pero por dentro sentí una profunda asco. La falsedad de Emily era una máscara frágil, y sabía que hoy la rompería. Por la tarde empezaron a llegar los invitados. El señor y la señora López entraron con el rostro tenso y se sentaron juntos en un rincón, como si buscaran consuelo el uno en el otro. Sarah Legg, O.C.O.N., una botella de vino como regalo, con una sonrisa amable, pero sus ojos se encontraron con los míos como si dijera: Anne, estoy aquí. No te preocupes. Daniel Few, el último en llegar con una botella de tequila en la mano y una carcajada. Hoy tenemos que celebrar a lo grande. Es mi cumpleaños de mi cuñado. Lo miré y vi la misma sonrisa falsa que Emily. Ambos estaban actuando, pero sabía que el espectáculo estaba a punto de terminar. La cena comenzó en un ambiente tenso. Todos brindaron, y el tintineo de las copas sonó hueco. Observé en silencio, viendo cómo el señor López apretaba una y otra vez la mano de su esposa sobre sus ojos llena de angustia. La señora López apenas habló, solo miró fijamente su plato. Emily, por otro lado, no paraba de mirar a su alrededor, presumiendo su vestido rojo y riendo a carcajadas como si quisiera ahogar la tensión. Michael, sentado a su lado, permaneció ajeno a todo, contando historias sobre su trabajo, sobre la exitosa reunión del otro día. Cada palabra que dijo me rompió el corazón. No sabía que la esposa, sentada a su lado, estaba planeando destruirlo todo. A mitad de la cena, mientras todos comían el mole, yo me puse de pie. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté mantener la voz firme. Antes de que Anne continúe, dije, recorriendo con la mirada a cada persona en la sala: tengo algo que quiero que todos escuchen. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Saqué el teléfono del bolsillo y con mano temblorosa reproduje la grabación. La voz de Emily resonó clara y nítida. Michael es un inútil. Ya no lo soporto. Tienes que ayudarme. Hermano, yo necesito un hombre que valga la pena. Entonces se oyó la voz de Daniel, áspera y llena de malicia. No te preocupes. Tengo un rico en un amigo exitoso, y en cuanto a Michael, solo necesita fracasar un par de veces más, y yo mismo lo reemplazaré en la empresa. El aire en la habitación pareció congelarse. Todas las miradas estaban fijas en mí, y luego se volvieron hacia Emily. Michael palideció. El tenedor se le cayó de la mano a Anne y golpeó la mesa. Miró a Emily con los ojos enrojecidos, sin poder creer lo que oía. Emily levantó de un salto, con el rostro pálido. Esto es una trampa, gritó Anne con la voz entrecortada. Editaste mi voz. ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Pero antes de que pudiera responder, el Sr. López dio un puñetazo en la mesa, con la voz temblorosa de rabia. Cállate, Emilia, es tu voz. Es tu plan doble, .c.o.n. Daniel, ¿crees que somos tontos? La señora López rompió a llorar, cubriéndose la cara. Dios mío, nos has avergonzado. Emily, ¿cómo pudiste tratar así a Michael? Daniel congeló la mirada, perdido, agarrando la botella de tequila sobre la mesa. No pudo decir nada, solo bajó la cabeza. Miré a Michael en ... Seguía sentado inmóvil, con la mirada vacía. Entonces susurró, con la voz entrecortada: todos estos años fue todo mentira. Me acerqué a mi hijo y le apreté la mano. Estaba helada y temblaba, como si en el mundo entero se había derrumbado. Quería abrazarlo para decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras significaban a nada en ese momento. Solo le tomé la mano, esperando que mi fuerza pudiera evitar que se desmoronara. Hijo, dije en voz baja, con un nudo en la garganta. Siempre estaré aquí. Emily no disculparse. En lugar de inclinar la cabeza, la levantó desafiante. Sí, quiero un divorcio. No necesito un marido inútil como tú. Tengo mejores oportunidades. Sus palabras fueron como cuchillos, no solo para Michael, sino también para mí. Daniel se levantó, asintiendo fríamente. Vamos, Emily. Nosotros no tengo nada que hacer aquí. Tomó el brazo de su hermana y la sacó de la casa. Emily se echó el pelo hacia atrás y salió con arrogancia, como si fuera la vencedora. El repiqueteo de sus tacones
resonó en el suelo de madera, y la puerta Ann se cerró de golpe, haciendo temblar toda la casa. Me quit Ali, sintiendo mi corazón temblar con ese sonido. Michael estaba todavía sentado, sin decir nada, con la mirada perdida en el vacío. Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro, pero mi mano estaba temblando. Michael, llamé suavemente, pero no respondió. Entonces, como si tomó todas sus fuerzas, y susurró: sí, ya lo has decidido, entonces, vete. Ann aceptó el divorcio. Su voz era apenas un murmullo, pero firme, como si acabara de dejar ir gran parte de su vida. Ann quise abrazarlo para decirle algo que aliviara su dolor, pero sabía que ninguna palabra podría sanar esa herida. En ese momento, Ann Señor López se acercó. Su alta figura ahora parecía encorvada y cansada. Puso una mano sobre el hombro de Michael y dijo con tono grave, pero una voz sincera: hijo, créeme, esto no es tu culpa. Mis hijos son los que han traído esta vergüenza. Yo te pido perdón desde el fondo de mi corazón. La señora López lloraba desconsoladamente. Me tomó la mano y dijo, entre sollozos: señora linda, perdónenos. Mi hija hizo algo terrible, pero no la encubriremos. Estamos muy avergonzado de no haber criado bien a nuestros hijos. La miré y vi el dolor en sus ojos. Entendí que estaban sufriendo demasiado, destrozados por la verdad. Sarah, mi vecina, se levantó en silencio, se sirvió un vaso de agua y ponlo en la mano de Michael. Hijo, bebe esto, susurró con voz maternal, con ternura. Necesitas calmarte. Todo va a estar bien. A Michael tomó el vaso, pero su mano temblaba tanto que el agua se derramó. No bebió, solo miró fijamente el vaso. O si buscara una respuesta en él. Me senté a su lado y lo abracé. Sentí su cuerpo temblaba como un niño perdido. Le acaricié la espalda, tratando de darle mi fuerza. No eres tonto, Michael, dije, con la voz llena de emoción. Solo ... Emma de verdad, y eso nunca es un error. No respondió, solo susurró casi inaudiblemente. Mamá, estaba Ann, qué estúpido confiar en ella. Pensé que me amaba. Esas palabras fueron como una puñalada, no porque estaba enojada con él, pero porque me dolía verlo culparse por amar a alguien que no amaba. Salo Marison. Esa noche, la fiesta terminó en silencio. Los invitados se fueron uno a uno, aun sin decir una palabra más. Solo quedaban las tenues luces de la sala, iluminando los platos de comida fría en la mesa. Me quedé al lado de Michael sin moverme. Él no lloró, pero yo sabía que su dolor era mayor que cualquier lágrima. Pensé en todos los años que lo crié, las noches sin dormir que pasé, trabajé solo para tener un futuro mejor. Y ahora, viéndolo allí sentado como un árbol derribado por una tormenta, sentí mi Ann. El corazón se rompió en 1000 pedazos. Afuera se oía el ladrido de un perro a lo lejos, mezclado con el silbido de el viento. La oscuridad envolvía la casa, pero dentro de mí un nuevo capítulo acababa de empezar. Sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Emily y Daniel estaban safe y bien, pero las heridas que dejaron no sanarían fácilmente. Después de la noche, Emily y Daniel salieron de la casa, sintiéndose extrañamente vacío, como si toda la alegría se hubiera desvanecido. Las paredes que una vez resonaron con la risa de Michael, con su despreocupación silbando, ahora solo había un pesado silencio. Michael ya no era mi hijo radiante. Iba a trabajar por la mañana y volvía por la noche, tranquilo, retraído, con los ojos hundidos, como si cargaban con todo el dolor del mundo. Lo miraba y sentía mi corazón giró. Quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras no significaban nada para él en ese momento. Entonces, había perdido a la mujer que amaba, en quien confiaba, y yo, a pesar de haber hecho todo lo posible para protegerlo. Se sintió impotente ante su dolor. Para animar un poco a Michael, le pregunté a Sara venir a visitarla a menudo. Ella, con su personalidad alegre y sus chismes del mercado, siempre lograba hacer que la gente a atmósfera menos pesada. Una mañana, Sara y yo fuimos juntas al mercado del centro,
como era nuestra costumbre. El olor de verduras frescas, el bullicio de la gente y el sol filtrándose a través de los techos de los puestos solían levantar mi espíritu. Pero ese día mi mente seguía estancada en pensamientos sobre Michael. Estaba sacando un manojo de cilantro cuando Sarah tiró suavemente de mi brazo y susurró: «Anlinda, ¿has oído? Están hablando de Emily allí». Levanté la vista con curiosidad. Sarah señaló había un puesto de verduras al otro lado, donde unas señoras susurraban. Me acerqué, fingiendo que estaba recogiendo tomates pero tenía los oídos bien abiertos. Una de las vendedoras, una mujer con el pelo recogido en un moño, dijo mientras pelaba patatas que Emily, una chica, está desempleada y se muda constantemente. Se muda cada mes. Dicen que dejó todas sus cosas y que solo lleva un par de maletas. Se está quedando con gente, pobrecita. Otra señora que arreglaba zanahorias añadió: «Ansí», y el rico, su hermano, la presentó y resultó estar casado y tener hijos. La semana pasada pareció en el periódico que él está siendo investigada por fraude. Adiós a la vida de lujo con la que soñaba. Me quedé allí, con la mano temblorosa, coloqué un pescado en la cesta del puesto de al lado. Aunque no tenía intención de comprarlo, sus palabras fueron como martillazos en mi cabeza. La imagen de Emily saliendo de mi casa con la cabeza en alto, y en su gesto arrogante, y su promesa de una mejor oportunidad, contrastaban completamente con lo que acababa de escuchar. Ella había cambiado la felicidad de Michael, su familia entera, por un sueño vacío, y ahora ella estaba pagando el precio. Sarah tomó mi mano y asintió con una mirada que lo decía todo. En Linda, quien siembra, cosecha. Se creía muy inteligente por Alfaino. Solo se ganó su propia desgracia. Andé camino a casa. Caminé más despacio de lo habitual. Las palabras del mercado resonaban en mi cabeza. No me sentía feliz, no por malicia, sino porque sabía que por muy bajo que cayera Emily, no borraría el dolor de Michael. Pensé de mi hijo, cómo se sentaba en silencio todas las noches, sin hablar de su trabajo, sin silbarse, como antes. Cada vez que lo veía, al verlo, sentí que me dolía el corazón. Lo había protegido de las maquinaciones de Emily, pero no pude protegerlo de la herida que él. Esa noche, preparé una cena sencilla: arroz, frijoles y un poco de pollo. Michael llegó a casa, y en todos los días, se quitaba los zapatos en silencio y colgaba la chaqueta. Me miraba tratando de forzar una sonrisa. «Mamá, estoy muy cansada hoy. Me voy a la cama después de cenar». Asentí, pero sentí un nudo en la garganta. Quería contarle lo que había oído en el mercado, decirle que Emily no merecía su dolor, pero me contuve. Ya había sufrido bastante. No quería echar sal en la herida, solo dije: «Por supuesto, hijo, come nice. Los frijoles que te gustan». Me levanté y salí al patio. El cielo nocturno estaba estrellado, pero no me sentía en paz. Una parte de mí tenía una pequeña sensación, un punto de consuelo. Se había hecho justicia, aunque no fuera yo quien la impartió. Pero ese consuelo se desvaneció rápidamente cuando pensé en Michael. Supe que por mucho que Emily fallara, no le devolvería a mi hijo los años de la felicidad que se merecía. Volví adentro, me senté y lo abracé a mi vaso de agua fría. Me prometí a mí mismo que no le contaría nada a Michael sobre esos rumores. Necesitaba tiempo para para reencontrarse. Miré la foto familiar colgada en la pared donde Michael era un niño pequeño sosteniendo mi mano, con una sonrisa radiante. Susurré como para mí mismo: hijo, estaré aquí, esperando el día en que vuelvas a sonreír. No importa cuánto tiempo tarde, esperaré. El tiempo pasó, lento pero constante, como gotas de lluvia empapando la tierra seca. Mi hogar, que había estado cargado de un doloroso silencio desde la partida de Emily, recuperó lentamente algo de su calidez. Michael, su hijo, empezó a recuperarse, aunque fuera poco a poco. Ya no era el joven retraído de sus primeros días, ya no miraba al vacío en la sala. Se concentró en su trabajo, trasnochando, preparando informes, cuidando cada detalle. Escuché a sus colegas llamarlo, elogiando su dedicación y honestidad, y sentí
Mi alma se alivió un poco, pero seguía preocupada, temiendo que la herida en su corazón siguiera ahí, profunda y latente, aunque lo disimulaba con sonrisas forzadas. Una tarde, mientras tejía en el patio, oí el crujido de la verja de hierro, miré hacia arriba y vi a Michael entrar, pero esta vez no estaba solo. A su lado caminaba una joven menuda, con un sencillo vestido azul y el pelo recogido. Sonrió, con ojos brillantes y sinceros, y en sus manos llevaba una cesta de frutas. Buenas tardes, señora Linda, dijo en voz baja. Soy Lucy Davis, y soy maestra de primaria. Michael me ha hablado mucho de ti. Me levanté un poco sorprendido, pero su sonrisa me devolvió la sonrisa a un calor extraño. Hola, querida, respondí, aceptando la cesta. Entra, te prepararé un poco de yugon. La cena de esa noche fue especial, con una calidez que hacía tiempo que no sentíamos. Hice el postre que le encanta a Michael, tanto con unas tostadas y un poco de ensalada. Lucy se sentó a su lado, charlando naturalmente. Me preguntó cómo preparé el plato, y luego se volvió hacia Michael. ¿Lo estás disfrutando, Michael? Me encanta la cocina de mamá. Michael sonrió, una sonrisa genuina, natural y sin sombras. Es delicioso, Lucy, respondió, y sus ojos brillaron como antes. Yo miré a mi hijo, vi esa sonrisa, y sentí que mi corazón se llenaba de calidez. Hacía tanto tiempo que no lo veía sonreír, así sin la oscuridad que pesaba sobre su mirada. Lucy estaba atenta al detalle. Cuando me quedé sin agua, se levantó silenciosamente para servirme más, y luego me puso más lechuga a mi plato. Toma un poco más, mamá. Las verduras están muy frescas. Ella no estaba jactanciosa o intentando impresionar, pero cada uno de sus gestos mostraba pura sinceridad. Después de la cena, mientras limpiaba los platos, Lucy se arremangó y se paró a mi lado en el fregadero. Déjame ayudarte, mamá, dijo con una sonrisa. La miré y vi una gran diferencia con Emily. Nada sofisticado. Vestidos, sin palabras dulces y falsas. Solo una chica sencilla y de buen corazón. En ellos días siguientes, Lucy nos visitaba con frecuencia. Me acompañaba al mercado, eligiendo verduras conmigo. Reí cuando le conté historias de mis años en el barrio. Una vez ayudó a Michael a organizar unos papeles del trabajo, sentado a su lado en la mesa de la cocina, leyendo pacientemente cada página. Deberías prestar más atención a esta parte, le dijo, señalando un número, con voz suave, pero segura. Michaela asintió, mirándola con gratitud. Desde un rincón fingí cortar un cebolla, pero por dentro sentí una gran alegría. Me di cuenta de que Lucy realmente amaba a Michael, no por su dinero ni por su posición, sino por quién era. El hombre trabajador y honesto que yo había criado. En una tarde, me senté en el patio viendo cómo el atardecer teñía la calle de naranja. El viento soplaba suavemente. Messi endome. Nasan, suspiré, no con tristeza sino con una paz que rara vez sentía. Pensé sobre todo lo que habíamos pasado, la traición de Emily, las lágrimas de Michael, el noches sin dormir, intentando averiguar cómo proteger a mi hijo. Pero también pensé en la verdad, en la justicia que había llegado, aunque tarde, y la esperanza que ahora florecía a Lucy, con su sonrisa sincera y su noble corazón. Fue como un rayo de luz en la oscuridad que habíamos soportado. Murmuré mientras ansí hablo conmigo mismo. La traición puede destruir una familia, pero la verdad y la integridad siempre abren el camino para una nueva amanecer. Y a veces los que se van por avaricia se encuentran con que solo les queda su propia vergüenza. Pensé en Emily, en los rumores del mercado, en cómo había negociado todo por un sueño vacío. Pero ya no sentía ira. Ella había elegido su camino y yo elegí quedarme junto a Michael a su lado, ayudándolo a reconstruir su vida. Miré calle abajo y vi a Michael y Lucy caminando de regreso, tomados de la mano, charlando animadamente. Michael se giró para mirarme y me saludó. Mamá, Lucy y yo vamos a hacer planes para ti hoy. Sonreí y asentí. Por supuesto, hijo. Te espero aquí. Por primera vez en muchos meses, sentí
un verdadero alivio. La tormenta había pasado, y aunque las cicatrices pe que remaneció, supe que mi hijo y yo habíamos encontrado una nueva página, una más brillante y llena de esperanza. La historia que acabas de escuchar se cambiaron los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No lo decimos para juzgar, pero en el espero que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres sufren en silencio en su propio casa? Me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Loher, ¿eliges callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo soy convencido de que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo con dos de las historias más queridas de los canales. Seguro que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento.